Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente, esta vez con profesores y alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado de Concepción y por supuesto Canal 9 Bio Bio Televisión, para hablar de los temas que a usted le interesan. Esta vez la verdad que tenemos dos invitadas, en mi opinión, de lujo, para conversar sobre el servicio público, sobre el sindicalismo, sobre en qué están los trabajadores en Chile y sobre todo conocer sus propias vidas. Se trata ni más ni menos que de la profesora Olimpia Riveros. Ella fue muchos años dirigente de los profesores y ahora está en la Central Unitaria de Trabajadora CUT, y también la señora Lorena Lobos. Ella es presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de profesión socióloga. ¿Cómo están? Y empecemos, ¿por qué nos cuenta un poco de su vida, señora Olimpia? Siempre la vemos batallando, pero poco tranquilamente conversando. ¿En qué está? Siempre trabajando. Efectivamente ya no soy dirigente de profesores, las últimas elecciones nos dejaron fuera. Yo postulé al nivel nacional y no quedé. Quedaron, como nosotros tenemos esta elección por listas, quedaron solamente dos personas de nuestra lista por todo el conflicto que hubo al interior del gremio respecto a la conducción anterior, Jaime Gajardo, y hoy día hay otra línea de conducción, pero evidentemente los problemas siguen siendo los mismos y la tarea es la misma. Entonces, por estatuto, la CUT permite que, siendo uno dirigente de una organización, aunque ya no lo sea después, mantenga su cargo en la CUT. Y eso me ha permitido hacerme cargo del área de educación de la Central Provincial de Concepción, y ahí tenemos harto que hacer, porque efectivamente el tema educacional, el tema de capacitar a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, es un tema importantísimo en este momento en que no hay mucha claridad respecto de las nuevas leyes. Por un lado, la reforma laboral ha significado entender de qué se trata, qué beneficios tiene o qué dificultades tiene, en qué nos satisface y en qué no. Y atender una cantidad enorme de problemas que llegan a la CUT, a nuestra modestísima sede que funciona en Maipú 70, donde llegan personas individuales a preguntarnos cómo soluciono esto, mi empleador no me paga esto, cómo puedo formar un sindicato. Ahí creo que hay una veta de trabajo muy importante. ¿Usted piensa que hay una cultura cívica en materia de sindicalismo, en materia de trabajar en conjunto, de hacer propuestas, o cree que todavía prima, o en este minuto, una actitud más bien individualista? Bueno, estamos luchando, bregando permanentemente porque trabajemos en equipo, porque seamos un colectivo, porque diseñemos políticas y propuestas en forma colectiva. No es fácil. No es fácil, porque también hay una cultura del empresariado a quien le conviene que nuestras organizaciones sindicales no sean fuertes. ¿Ya? Por un lado, no todas, por cierto, hay excepciones. Entonces, felizmente esto de la reforma laboral abre espacio para que no sigan esos grupos que negociaban, sino que se fortalezca la negociación colectiva por ley. Y dentro de esa negociación colectiva, nosotros saludamos que haya una exigencia en participación de mujeres, que es algo novedoso también. 1/3 de las directivas deben estar conformadas por mujeres, eso es nuevo. No es fácil porque, bueno, las culturas no se arreglan por decretos ni por leyes, ¿no? Son prácticas que vienen de mucho tiempo. Y como sabemos que a las mujeres nos cuesta todo el doble o el triple, la experiencia indica que hay cierta resistencia todavía a asumir responsabilidades de las mujeres, así que yo me alegro mucho que estén dos mujeres acá. Una pregunta, Olimpia. Bueno, usted contaba su historia, cómo llegó a Concepción. Yo creo que muy poca gente la sabe, y la sola Lorena se alegraba mucho de estar acá con usted porque decía que usted era como su mentora, que aprendió mucho. ¿Usted se imaginó cuando a los 16 años llegó a Concepción a estudiar de San Fernando que iba a terminar en
en dirigencias tan potentes como esta? No, no, por supuesto que no me imaginé. Pero venía de San Fernando a Concepción, que era Concepción La Roja. La fama de Concepción, ¿cierto? El mundo obrero, las organizaciones sindicales eran potentes. Pensemos lo que era el Carbón, Lota, sí, Coronel. Entonces, había una cierta efervescencia social. Yo llegué el año 59, no tengo empacho en decirlo. Está bien, pues. Puedo decir mi edad también, pero no todavía. Bueno, entonces, en 59, o sea, cuando usted venía a estudiar, yo tenía 2 años de edad, imagínese. Bueno, así es la respeto. Entonces viví cosas muy interesantes. El año que yo llegué, la universidad creó la radio de la Universidad de Concepción, en la que después tuve oportunidad de participar. El año 60 fue el año de la Gran Marcha del Carbón y también fue el año del terremoto. Había una federación de estudiantes muy activa, que yo recuerdo mis primeras experiencias fue sumarme a los viajes y a los viajes a Lota y a la recolección de víveres para ir en ayuda de los mineros. Marchábamos con nuestras autoridades. Nuestras autoridades, por ejemplo, recuerdo al vicerrector Galo Gómez, que después fue profesor mío, yo estudié pedagogía en castellano, marchaban con nosotros, encabezaban las autoridades de la universidad nuestras marchas. Entonces había un país distinto, y en esta zona en particular, también de mucha esperanza en construir algo distinto. ¿Usted siente que se ha perdido eso un poco? Sí, sin duda, sin duda. Nos ha hecho mucho daño todo este tiempo oscuro en que la gente perdió la confianza, la fe, diría usted a lo mejor, perdió la credibilidad en sus dirigentes. Hay hoy día una crisis de credibilidad en las organizaciones terrible, que hace que la gente lo piense 2 veces antes de ponerse a participar realmente. Señora Lorena, bueno, usted trabaja en la ANEF, bueno, usted trabaja en el servicio... Yo soy empleada de Servio. De Servio, ya. Servio. Ahí... ¿Y qué significa para usted ser dirigente de la ANEF? ¿En qué está usted, digamos? Bueno, es un gran orgullo para mí hoy día presidir desde el 2016 la organización regional. Ya. Veníamos de una dirigencia que tenía más de 20 años y hace mucho tiempo que una mujer no ocupaba este cargo en la región. Ya. Y yo soy una dirigente nueva, novata, por eso decía, Olimpia es como el reflejo de lo que las mujeres hace muchos años no se atrevían tanto a hacer. Hoy día, afortunadamente, la organización tiene en sus cabeceras regionales y en sus cabezas regionales mayor participación de mujeres. La mayor parte de las dirigentes regionales de ANEF son mujeres. ¿En todo Chile? En todo Chile. ¿Cuántas son? Somos 13 mujeres. Ya, ¿y en total? Presidentas. Hoy día, 15 organizaciones regionales, presidencias regionales de ANEF, una por región. Más la organización nacional, que tiene 23 vicepresidencias, y ocupamos en su mayoría esas vicepresidencias mujeres. Nuestro presidente es hombre, pero... Cuando uno asume una responsabilidad, evidentemente tiene que preocuparse de todo, eso es evidente. Así es. Pero siempre tiene algo que le tome el corazón, ¿ya? Viendo usted como empleada fiscal, ¿qué es lo que le toma el corazón? ¿Cuáles serían su gran desafío y cuando deje la dirigencia, qué le gustaría decir, esto lo logramos o lo estamos logrando? Yo partí en esto siendo dirigente honorarios. Nosotros como Estado tenemos diferencias contractuales increíbles. ¿Cómo funciona Tenemos eso? Condiciones súper precarias de contrato, que son los honorarios, en los que no hay, es un contrato por productos o por un tiempo, por plazos estimados de acuerdo a un proyecto. Ya, perfecto. Y que no tenemos hay un seguridad. Proyecto y está la gente de planta y contratan a algunos por un tiempo limitado. Ya. Honorarios que en su mayoría son, que es el contrato más precario dentro de la administración pública, que se da mucho en los municipios y también en la administración central del Estado, en los servicios de salud, en todos nuestros servicios tenemos trabajadores honorarios, y esa condición es la más precaria de nuestros empleados, digamos. Son trabajadores que trabajan sin previsión, sin salud, sin cotizaciones, sin derecho a enfermarse, sin ningún tipo de seguridad social, ¿Y qué ni siquiera la más básica.
¿Qué porcentaje representa en Chile? Es un porcentaje importante. Hace un tiempo se hizo una estadística y eran más de 35.000 trabajadores honorarios. Y eso es bastante para esta región. Ya. Solo en la región. ¿En la región? A nivel nacional son muchísimos más, porque los municipios están llenos de trabajadores que trabajan asociados a programas del Estado. Por ejemplo, el INDAP tiene programas que son el PRODESAL, en la que se trabaja con los agricultores, y esos trabajadores, todo está bajo la modalidad de contrato honorario. ¿Y cómo se seleccionan a esas personas? ¿Cuáles son los criterios de selección? O sea, los criterios de selección son los mismos para entrar a la administración del Estado. Ya. Sin embargo, no tienen las mismas condiciones de trabajo, no tienen la misma seguridad social, no tienen la misma participación, no tienen la misma remuneración. Nosotros tenemos 5 tipos distintos de contrato, pero las más tradicionales, las que más se conocen, son el planta, que es una condición regular de un trabajo regular dentro del Estado, y que es una condición, digamos, de trabajador de Estado, que Perfecto. Es la que quisiéramos todos. Perfecto. Otra condición que es transitoria y que también es muy precaria, que es el tipo de contrata, que este contrata es por un año, con renovación anual de su contrato, y que es un empleado que no tiene seguro en caso de, por ejemplo, de despido. No hay indemnización en caso de despido. Tenemos al honorario, que es el que recién expliqué, y tenemos al trabajador, que también por Código del Trabajo algunos servicios se contratan a través de eso. Y también tenemos personal externo que funciona por productos o por programas, Perfecto. Que son trabajadores externos o trabajadores que se contratan por un producto determinado. Todas estas modalidades generan una tremenda desigualdad dentro de los servicios públicos. Y usted, Lorena, si tuviese que empezar de nuevo, ¿estaría en esto? Porque es bien desgastante, digamos, ser dirigente. ¿Se siente acompañada? ¿Se siente a veces sola? ¿Tiene colaboración de las autoridades? ¿Qué es lo que pasa ahí? La verdad es que uno siente que en esto tiene que estar. Cuando como organización hoy día enfrentamos el despido masivo de nuestros trabajadores de la administración pública, hoy día son más de 700 los despedidos a nivel nacional, uno dice tiene que estar. Yeah. Y tiene que estar porque los gobiernos y las coaliciones de gobierno, los partidos políticos, tienen que entender que el Estado es Estado primero, que nosotros tenemos que defender como trabajadores la institucionalidad, el que se siga haciendo el trabajo, la pertinencia de ese trabajo, las labores que aprendemos día a día para que este Estado funcione y para que se pueda implementar política pública. Entonces, todos los días uno cuando se levanta tiene que, igual que nuestros compañeros y compañeras de trabajo, enfrentar un sinnúmero de cosas. Y además, la duda al final del día si seguirá o no seguirá con trabajo, si la autoridad de turno querrá o no querrá tenerlo en la institución por cómo piensa, por la religión que tiene, porque en sus labores no hay cuestionamiento. Muchos no tienen cuestionamiento hoy día para despedir y por eso se han reintegrado a su trabajo, porque hoy día no hay observaciones respecto de su desempeño. Señora Olimpia, a propósito de lo que dice la señora Lorena, en el mundo de la educación pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí, claro, desgraciadamente. Con el agravante, digamos, que o sea, con el agravante de que no hay una continuidad de educación para los propios niños, que un año están los profesores, otro año no están. Claro, tiene esa repercusión. ¿Por qué no nos cuenta? Pero el problema es para los profesores, para los empleados públicos, en general, el modelo que se ha impuesto es un modelo de precarización laboral. Eso es absolutamente así. También los profesores logramos con mucho esfuerzo un cierto número, un porcentaje de titularidad, pero también quedan otros todavía que están a contrata. Y esos están expuestos a que el alcalde de turno no los considere como corresponde. Avanzamos también algo con la carrera docente, que de algún modo, pero la inestabilidad está todavía latente, y no solo digo en los profesores, está en los funcionarios que son los asistentes de la educación, está en todos los trabajadores en general, porque se permite por un arbitrio de decir que la empresa, servicio de la empresa, necesidad de la empresa, y te pueden despedir. Hoy día, hace unos días mejor dicho,
recibimos de visita en la Central Unitaria de Trabajadores un grupo humano que a mí me dejó muy impresionada, porque se trata de un grupo de trabajadores de más de 80 años de edad que trabajaron en lo que fue Machaza, son ex trabajadores de Machaza. Ya. Y la Machaza quebró por los años 82, 83, y todavía ellos están persiguiendo legalmente a través de juicios los dineros que les corresponden. O sea, llevan 30, 40 años. Entonces es muy dramático. Entonces todo le cuesta al trabajador. Sí, claro. Y el aprendizaje tiene que ser que necesita de la organización. Y al revés, el modelo ha ido imponiendo la negociación individual, el compromiso con el grupo, y eso es muy complejo. Entonces tenemos que pensar que una de las grandes demandas de los trabajadores en general es la estabilidad laboral. Los profesores teníamos antiguamente algo que se llamaba la propiedad del cargo, cuando dependíamos directamente del Estado. Hoy día eso no se está recuperando, a pesar de que hay un proyecto de ley de desmunicipalización, donde habrá servicios locales, qué sé yo, que tampoco está tan claro cuánto este gobierno lo va a respaldar, este proyecto que quedó del periodo anterior. Entonces es un drama la precarización, porque no permite la proyección de la vida de las personas. Al contrario de lo que yo le comentaba, que vengo de un hogar obrero, donde esos obreros estaban por años en una industria. Incluso estaba la práctica de que si fallecía el jefe de hogar, el puesto quedaba automáticamente para un hijo de esa familia. Así era antes. Pero eso significaba que la gente podía proyectarse en términos de cómo apoyar a los hijos para los estudios, proyectarse en cambio en compromisos una casa. No me diga lo de casa, porque ahí los profesores dramáticos. A ver, cuénteme eso. Sí, tenía ganas de decir esto. Dígalo. Si los trabajadores, y un profesor en particular, no inicia su esfuerzo por tener casa entre los 30 y 40 años de edad, después es un drama. Porque rápidamente viene el tema de que tiene que pagar los dividendos. Tengo varios casos de docentes que lamentablemente han iniciado el proceso de compra de casa, están pagando dividendos, jubilan. Entonces una colega me decía, gano 350.000 pesos de pensión, pago 270.000 de dividendo y tengo un préstamo por el resto y no me queda absolutamente nada. Y ese no es el caso más dramático. Una pregunta, Lorena. ¿Los jóvenes están interesados en ingresar al servicio público? ¿Cuáles son las carteras donde hay mayor interés por ingresar? ¿O usted ve que más bien la gente va por la línea de la empresa privada? Yo he visto muchos jóvenes que están interesados en emprender. Lo que pasa es que hoy día... ¿Cómo es el perfil y cómo se ingresa? Porque tal vez nos esté escuchando alguien, pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión, porque el tiempo se nos acabó, pero creo que esa pregunta está pendiente. Escríbanos a @pediálogo, porque estos programas surgen de lo que ustedes mismos nos van comentando. Hacemos una pausa y volvemos con la señora Olimpia Riveros. Ella es de la CUT, fue una dirigente muy activa de los profesores de la región, y Lorena Lobos, presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo, esta vez con profesores y alumnos de audiovisual y multimedia de la universidad, el Arzobispado y Canal 9 Video Televisión. Habíamos quedado con la señora Lorena Lobos. La pregunta es, ¿hay interés por entrar al servicio público, específicamente al fisco? ¿Cómo se postula y cuáles son las áreas donde hay mayor interés? Y si una persona puede mostrar sus talentos, sus habilidades, puede desarrollarse como persona, y lo digo porque muchos jóvenes o papás de jóvenes nos deben estar mirando en este momento. Excelente pregunta. Qué Creo bueno. que hoy día el Estado cada vez carece más de la concursabilidad. ¿Ah, sí? Y es lo que nosotros defendemos. Por cierto que la estabilidad laboral es
lo más relevante dentro del Estado, pero cada vez tenemos más ausencia de esa estabilidad. Por lo que le comentaba de los trabajos, de los estamentos en los que el trabajador planta, el contrata y el honorario. Eso ha hecho que cada vez el Estado, como fuente laboral, se haga menos atractivo. Y hoy día nosotros visualizamos como organización que cada vez los partidos políticos tienen tomado la distribución del trabajo de Estado, tratando de convertirlo en trabajo de gobierno. Antiguamente, ser trabajador de Estado implicaba un concurso, una selección, un proceso de selección, y hoy día cada vez vemos más ausente aquello. Todavía existe un portal de empleos públicos, pero muchos se desalientan y se desaniman por aquello porque ven que finalmente esos concursos tienen un componente político importante, que es el que los trabajadores denunciamos y decimos que queremos que se termine, para que efectivamente ahí tengamos el desarrollo de talentos, tengamos a los mejores y tengamos mejores competencias. Hace un tiempo, por ejemplo, muchos parlamentarios dijeron del trabajo de Estado, iban a sacar la grasa del Estado, hablando de operadores políticos y etcétera. Hoy día vemos que hay una serie de trabajadores despedidos, más de 700, pero vemos que ingresan militantes de partido, ex candidato a algo, ex candidato a aquello, todos relacionados de alguna manera con el gobierno de turno. O sea, en el y fondo eso es escandaloso. Lo que usted plantea en definitiva es que las competencias y habilidades no siempre corresponden al trabajo que está haciendo una persona y de personas que están durante un tiempo, digamos. Efectivamente. Hoy día nosotros quisiéramos como organización que una vez por todas nos podamos discutir sobre el trabajo de Estado y el trabajo de gobierno. Nosotros entendemos que los gobiernos tienen que gobernar y debiera separarse esta suerte de hoy día que se encuentra mezclada. O sea, tenemos gente de gobierno que quiere ingresar a la gente con la que necesita o quiere trabajar en los puestos de Estado. Nosotros la mayoría de las funciones que tenemos son técnicas, por lo tanto no nos sirve que ingrese gente que no esté preparada para los cargos. Perfecto. Y ustedes tienen, antes de hacerle una pregunta a la señora Olimpia, ¿hay un sistema de evaluación para que realmente las personas estén entregando sus destrezas, sus habilidades realmente y que también la misma institución la permita, digamos? Nosotros tenemos anualmente un sistema de calificaciones y también tenemos la obligación de capacitarnos anualmente, tanto la institución como las instituciones en general. Todos los servicios públicos tienen una suerte de recursos que deben ocupar en capacitación, y cada vez más esto queda ya no a resorte de la autoridad de turno que quiera hacer algo, sino que está más asociado a las competencias técnicas de los servicios. Hoy día también es norma a través de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que es la que nos rige en términos de dotación y de recursos humanos y de dotación de personal y de directrices respecto del personal, ha determinado que estas cosas, esto tiene que seguirse, que tienen que cumplirse ciertas normas y que también en esas normas y en esos procesos de selección deben estar integrados una serie de actores, entre esos las asociaciones de funcionarios. O sea que la sociedad puede estar tranquila que hay competencias, digamos, adecuadas en el aparato estatal, porque el aparato estatal tiene cosas muy sensibles. Exactamente. O sea, el trabajo, cosas muy sensibles, bueno, empezando por, cientos de ámbitos. Y, ¿sabe? Me parece importante que usted lo diga porque yo al menos reivindico muy positivamente el trabajo público. Yo creo que es un valor que tenemos que rescatar y tenemos que cuidar. Quizás ese sea el motivo por el cual la invité a usted. Señora Olimpia, yéndonos de la ANEF a la CUT. Que trabaja de la mano con la CUT. Ya. Somos organizaciones hermanas, no rivales. ¿Qué está pasando con la CUT en este minuto? Mire, recientemente, bueno, hay muchas áreas, muchos ámbitos en los cuales trabajar, pero me interesa señalar que recientemente... Aunque dejó claro que la oficina era chica. La sede es muy pobre, somos muy pobres, pero no importa. Ya, a ver si ahí llega alguien que... No, si estamos en proceso de fortalecer la organización, porque es sumamente importante señalar que
desde el Sistema Informático de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo, donde ellos hacen un estudio de las organizaciones que existen, se ha determinado que la representación de los trabajadores de Chile está en la CUT, dada la envergadura de la cantidad de afiliados que tiene, porque la CUT no es la única central, hay 2 otras centrales que tienen un número bastante inferior. Actualmente la CUT representa significativamente un número que es alrededor de 237.000 afiliados, sí. ¿Y qué porcentaje de los trabajadores significa eso? Eso hasta hace poco era el 10%, pero curiosamente la reforma laboral está indicándole a los trabajadores que es necesario fortalecerse, así que estamos en un proceso de crecimiento. Qué bueno. ¿Y por qué es importante señalar esto? Porque existe en nuestro país algo que no es muy conocido, que es el Consejo Superior Laboral, que es una entidad tripartita y consultiva formada por 9 miembros, son 3 del gobierno, 3 de los empleadores, 3 de los trabajadores. Por lo tanto, para nosotros resulta una tremenda responsabilidad sentir que efectivamente somos representativos del conjunto de los trabajadores chilenos. Qué bueno eso. Y eso tiene que ver con todas las demandas, los petitorios, salario mínimo, que luego tiene que empezar a discutirse nuevamente, pero no es solo eso, o sea, nosotros tenemos documentos y la necesidad de poder presentarle a las autoridades nuestras demandas, porque no, de repente creen que nosotros somos reivindicativos porque nos cae mal este gobierno. Nosotros como central unitaria tenemos la obligación de defender al conjunto de los trabajadores frente a cualquier gobierno que esté. Puedo hacerle una pregunta práctica, digamos, ¿cuál es el perfil del afiliado y el perfil del que no se afilia? ¿En qué está cada uno de ellos? Tiene que ver mucho con lo que señalaba antes de las desconfianzas, porque hay historias, hay gremios donde ha habido periodos no muy claros, entonces la gente queda desconfiada. Y tiene que ver también con la proyección, o sea, con esto de creer que es posible conseguir cosas. Tiene que ver con lo reivindicativo propiamente tal, salario, beneficios, pero nosotros no solo postulamos lo reivindicativo, porque siempre hablamos de una política, de una organización que es política sindical, que queremos incidir en los cambios, queremos incidir en las nuevas leyes que vengan, incidir en todas las propuestas. Por eso no solo somos críticos, que es legítimo y que es nuestro rol ser críticos, sino que también somos propositivos. Por eso queremos reforma previsional completa, un nuevo sistema previsional que es urgente y ha demorado demasiado esta lucha. Bueno, estamos, yo le decía en mi área de capacitación, preparando seminarios de previsión social, de seguridad social, porque la seguridad es mucho más amplia que la pura previsión. Estamos enfrentados al tema de los inmigrantes, que es un temazo. Sí. ¿Para qué hablar del feminismo, que hoy día es un tema, porque también las mujeres son trabajadoras? ¿Se están afiliando los inmigrantes? Oiga, hay un departamento que se está especializando en eso. A propósito de los inmigrantes, quiero contarle algo hermoso, pienso que vale la pena. Hace algunos días atrás me reuní con 400 jóvenes de colegios católicos para conversar, y es un encuentro anual muy bonito que me hacen todas las preguntas que ellos quieran. Y realmente muy lindo, además hay grupo artístico, esta vez fue notable. Y fíjense que primera vez que aparece la pregunta por los migrantes. Esto lo llevamos haciendo hace muchos años, primera vez que aparecen las preguntas por los migrantes. Y yo percibí en los jóvenes un anhelo de acogida muy sincero. Hay una sensibilidad distinta. Muy sincero. O sea, jóvenes de primero, segundo medio, y yo les dije, mira, nadie quiere irse de su país. Exacto. La gente se va por situaciones muy, muy difíciles y tenemos la obligación de acogerlos porque es lo que quisieran con nosotros cuando tenemos que abandonar el país. Y hay unos testimonios muy, muy interesantes. Bueno, entonces, y otro tema que les toca el corazón. Bueno, todos los temas que tienen que ver con la proyección de desarrollo país, de economía, son directamente relacionados con las condiciones de trabajo de todos. Cuando los economistas hablan de posible un 3%, 3,6% de proyección de crecimiento, nosotros
decimos, iba a ser eso nuestro reajuste y nuestro salario. Eso es muy poco. Estamos preocupados del tema del litio. El litio es un fondo de recursos ahí que el país tendría que aprovechar para sí y que no se está haciendo. Participamos en comisiones sobre la erradicación del trabajo infantil, que es un tema muy importante. Recientemente el gobierno presentó un proyecto de ley sobre el trabajo de los jóvenes, que no nos gustó en absoluto porque tiende más todavía a la precarización y los deja sin previsión y en realidad los desenfoca del trabajo estudiantil, porque la mayoría de los jóvenes universitarios hacen algún trabajo y por lo tanto eso debería verse desde el tema de educación más que sacar una ley. A propósito de eso, fue a verme hace tiempo atrás una dirigente sindical para contarme la historia de una afiliada que ya estaba jubilada. Y la verdad que fue muy triste lo que me dijo. Me dijo, miren, nosotros conocimos a esta persona, quien llegó joven, entregó toda su vida a la institución y sucede que ahora está adulta mayor, sola, enferma y pobre. Usted seguramente tendrá en la ANEF, en la CUT, todo un servicio social. ¿Cuáles son los casos más dramáticos que usted ha visto? Porque estas personas, cuando uno está en una institución tantos años, se siente muy enamorada de la institución. Yo siento que están con la camiseta muy puesta, de ellos, digamos. Claro. ¿Ha visto dramas? Sí, efectivamente es muy triste hoy día jubilar, no solo en el empleo público, también en el privado. Y lo que nosotros vemos es que cada vez la necesidad de un cambio en el sistema previsional se hace latente. No solo por lo que significa, porque en estricto rigor nosotros solo tenemos matices de seguridad social, en el trabajo, en la salud, en el acceso a la salud y también de las inequidades. Hoy día se habla de la integración en el trabajo, por ejemplo, de integrar personas con capacidades diferentes al mundo laboral. Sí. Se imprime eso como una legalidad, pero no se dan las condiciones. Ese es un tema. Entonces, ese es un tremendo... conversé con unos diputados que no se dan las condiciones. Exacto, es un tremendo tema. Nosotros como agrupación, como agrupaciones hermanas, se han hecho algunos estudios de equidad e igualdad dentro del mismo trabajo ejercido por una mujer, ejercido por un hombre o ejercido por una persona con capacidades distintas. Las diferencias son abismantes. Hoy día no existe la conciencia dentro de nuestra, porque esto uno ve cómo se resuelve finalmente, cuál es la propuesta, y la propuesta tiene que estar desde la legalidad. Aquí hay una serie de conceptos, de igualdades, de equidades en las que hay que trabajar, en las que tenemos que trabajar como sociedad. Y para eso es fundamental organizarse. Nosotros vemos que, claro, es cierto lo que dice Olimpia, cada vez el sentirse parte de una organización es menos necesario, o pareciera menos necesario, porque así quieren que lo pensemos. Pero hoy usted, por ejemplo, señora Lorena, una cosa muy práctica, cuando ustedes hacen actividades extraprogramáticas, por ejemplo, imagínense que quieren prestar un servicio, ¿hay interés o la gente quiere que termine el horario y mandarse a cambiar a su casa? O sea, la pregunta es si hay una comunidad, porque yo creo que al final una institución que no es capaz de generar comunidad, una institución muerta. Sí, eso es verdad. Nosotros vemos que en lo general la gente tiene interés. El interés está en sus corazones, en sus actos, en lo que ejecutan. Pero también vemos que tenemos un ciudadano tremendamente agobiado por sus deudas, por su falta de estabilidad en el trabajo, por esto de no saber si mañana va a tener trabajo, algo que es fundamental. El trabajo es fundamental para el desarrollo de la vida y de todas las cosas que tenemos alrededor de nuestra vida, para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar de nuestra familia, para lo que nos desarrollamos, para lo que nos educamos, en definitiva, para lo que entregamos a la sociedad, sobre todo en el caso de los empleados públicos, que nosotros entregamos un servicio a la sociedad. Sí. Imagínense, hoy día nosotros somos 27.000 trabajadores de Estado que no sabemos si a final de año nos van a despedir. ¿En Chile? En la región. En Chile somos más de 700.000 trabajadores que no sabemos si nos van a despedir porque hoy día hay un cambio de gobierno y se ha instalado que cada cambio de gobierno trae despido.
a esos pobres trabajadores que hoy día piensan que no van a tener trabajo el día de mañana, ¿qué les va a pedir usted? Históricamente, Lorena, bueno, un drama por cierto, pero históricamente, ¿qué porcentaje de los que están en esa situación cambian cada año? Porque yo creo que sería imposible que se fueran todos, no habría ninguna capacidad de... Es que lo que nosotros detectamos como organización es que ese porcentaje cada vez ha ido aumentando más. Al principio eran simplemente los gabinetes que cambiaban y efectivamente había un recambio. En 2010 esto explotó. Fueron demasiados, fueron más de 11.000 trabajadores los que abandonaron el Estado. Y abandonaron el Estado solo atendiendo a condiciones ideológicas. ¿Qué es lo que uno no va a hacer al Estado? Uno al Estado va a trabajar, no sabe cómo piensa, no sabe qué religión tiene el otro, uno hace su trabajo y detrás de su trabajo está la atención a un ciudadano. Y eso afecta, por cierto, la institucionalidad. Nosotros somos implementadores de política pública, nuestras políticas tienen que seguir implementándose, tienen que tener una continuidad. Nosotros nos capacitamos para aquello, somos expertos, somos técnicos, somos funcionarios, con esas capacidades en las que se desarrolla aquello. ¿Usted tiene la posibilidad de tener tiempo completo para su trabajo de presidenta o más o menos nomás? Yo creo que más o menos. La verdad es que efectivamente cuento con las facilidades, pero sí es complejo compatibilizar hoy día la vida del sindicalismo con la vida familiar y además con la vida laboral. ¿Y quién la acompaña a usted? Un directorio que hoy día lo componen 7 personas más, bueno, 6 personas más que trabajan en distintos Tenemos un trabajador, uno de nuestros directivos trabaja en el CELAME, tenemos otro directivo que jubiló recientemente, tenemos otro trabajador que es de la Corfo, tenemos otro trabajador que es del ISL y más todas las organizaciones que por cierto nos acompañan siempre. Tenemos reuniones periódicas y en realidad ahí el Servicio Médico Legal con sus problemas, el CAS con sus problemas, que son servicios, por ejemplo, que prestan un servicio a la comunidad que es relevante y que en lo general tienen profundos problemas, profundos. Por ejemplo, de no poder usar sus descansos, de no poder tener sus horas que vulneran cualquier legalidad hoy día. O sea, hoy día el Estado se ha convertido en el mayor vulnerador de la propia legalidad. Entonces eso es como una incoherencia. Hay que crecer en eso y mirar experiencia. Lamentablemente nos queda pocos minutos y yo pienso que las personas se han cuestionado y seguramente muchos se recordarán de su propia experiencia como ex trabajador. Si usted tuviese que empezar, lamentablemente queda muy poco tiempo. Lamentablemente eso no se puede. Pero si tuviera que empezar, ¿está contenta con lo que ha hecho Olimpia? ¿Y quiere seguir? Yo creo que he estado en el lado correcto, pero que los logros son insuficientes. Porque cuando los trabajadores no ganan lo suficiente para mantener a su familia, eso es un déficit terrible, porque se produjo el endeudamiento, ¿cierto? Y entonces hay una suerte de esclavitud económica que muchas veces impide que la gente hable y diga sus problemas. Yo, en lo personal, quiero decir que lo que más me impacta cuando atendemos en nuestra sede provincial son las quejas de maltrato. Los trabajadores reciben un trato, pero muy denigrante. Un trato de palabra, de grosería, presiones, acoso, persecución. Entonces todavía está instalado en la cabeza que si yo hablo y reclamo, me ponen en una lista negra y quedo en peligro. Eso es muy, muy dramático, muy triste. Así que lo que hayamos hecho estaba bien, pero no ha sido suficiente. Pero ha tenido una vida plena. O sea, ¿usted le recomendaría a las jóvenes generaciones que integren? Sin duda, necesitamos más gente joven, más recambio, con más energía, a lo mejor con visiones modernas, porque hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a prepararnos para la automatización, ¿cierto? El uso de la tecnología. Vienen unos grandes cambios en el mundo del trabajo y nosotros como organización recién estamos abordándolo. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Hay sectores de la producción en nuestra región
que son muy mal pagados, de muy bajos ingresos, transporte, comercio, manufactura. No, y con horario. El tema de los hoteles, los restaurantes, se paga, pero lo mínimo de lo mínimo. Y de paso hay que decir que los hombres ganan un 16% más que las mujeres trabajadoras. Eso es una realidad. No, eso no está bien. Grande. Sin lugar a duda que no está bien. Y además hay que sumarle que en la práctica una gran cantidad de familias están sustentadas por las mujeres. Eso es así en Chile y realmente es notable. A mí siempre me ha llamado la atención la maternidad. Bueno, ustedes son mamás, me contaban, que una madre, a pesar de todas las dificultades que tiene, cuando está el cumpleaños del hijo, le hace un merengue y le pone una vela y con un esfuerzo notable, y pienso que eso es injusto. Yo creo que hay que terminar con eso. No, si eso lo sé. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ha sido una reflexión interesante, sincera, y yo los animo a que piensen seriamente a trabajar en el mundo público. Lo necesitamos. Necesitamos profesionales competentes, porque si hay algo a lo que el Estado se le ocupa es al bien común. Y creo que eso es algo que tenemos que cuidar todo, y también lo que hace la Zona Olimpia, primero en el mundo de los profesores, ahora en el mundo de los trabajadores, y me alegro que estén trabajando en conjunto. Bueno, les tengo un regalo a todo esto. Este es un libro de un profesor que lamentablemente falleció, y les puede servir. Es la influencia de Kant en el pensamiento jurídico y otros ensayos. Para que sepan, ustedes, profesora y socióloga, muchas gracias, van a poder entender muy bien. Estos son aportes que hace la universidad al mundo de la cultura. Excelente. Muchísimas gracias. Se acabó el tiempo, le agradecemos que nos hayan visto, y nos vemos en el próximo programa en @pediálogo. Escriban. Muchas gracias. Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.